No estábamos muertos, andábamos de parranda. Sí, 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 ya sé que me mamé. 5 años es muchísimo, pero han pasado muchas cosas estos últimos 5 años. Pero ustedes no vienen a que les hable de eso, ustedes vienen a ver el día de hoy el estreno de la tercera temporada de Mexicanadas Mexicanísimas. Tenemos nuevo back, nuevo logo, misma cara, misma advertencia, pero sobre todo tenemos muchas, pero muchas nuevas historias para que tú, mexicano mexicanísimo, vuelvas a tener contenido de calidad. Bienvenidos todos ustedes. Ya se les extrañaba. Esto es Mexicanadas Mexicanísimas. Tercera temporada. Advertencia. Mexicanadas Mexicanísimas está basado en libros, artículos e historias de voz en voz que pueden o no contradecir la historia oficial. Se recomienda discreción a personas con problemas del corazón, amor por el México del pasado o paranoicos. Me encantaría decir que México es reconocido por su increíble música, literatura y artes plásticas. Que sí lo es. Pero la realidad es que eso no le gana a las Big Four. Mariachi, cerveza, tequila y la cucaracha. Pues digamos la verdad, nuestra identidad como país se ha reducido a un disfraz de alguien que trabaja en el campo, que no es un disfraz, con alcoholismo funcional y una culpa católica recalcitrante. Pero hoy, como no vamos a empezar la nueva temporada echándole a nuestro páramo surreal favorito, vamos a hablar de la única canción que tu amigo gringo se sabe, La Cucaracha. La cucaracha ya no puede caminar. Así es, La Cucaracha está tatuada en la mente del colectivo mexicano, por decisión propia o no. Pero como usted ha de saber, queridísimo suscriptor, en México las cosas no solo pasan y ya. No. Aquí se tiene historia, aquí se tiene contexto. Y curiosamente son cosas y sucesos que no se le ocurriría ni siquiera una IA. Pero primero lo primero. La cucaracha no es 100% mexicana. Sí, ya sé, no vamos a llorar. La cucaracha no es 100% mexicana. Ya habíamos platicado en otros episodios que la cucaracha es la cucaracha, México es una mezcolanza de muchísimas otras culturas, incluyendo la española. Y sí, la cucaracha salió de España. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Hay registros de la cucaracha de 1818 y algunas menciones de 1859 por el autor Fernán Caballero, que curiosamente es otra hermana víctima del cochino patriarcado que tuvo que ponerse un seudónimo para poder escribir. Un beso a la doctora Cecilia Boll de Faber. Se cree que es de origen andaluz con influencia morisca. Bitácora pasear. Y desde ahí ya era una canción para burlarse del otro. Cero sutil y con un sabor como a salmorejo con olivas. Un español aquí, una. Saludos. Hola tú. Sin embargo, como todo lo que es bueno, se difundió y acabó de este lado del Atlántico. En México se tiene recuentos de que ya existía en el siglo XIX y una de las referencias más antiguas aparece en la novela La Quijotita y su prima, de 1819, donde José Joaquín Fernández de Elizalde escribe: un capitán de la marina que vino en una fragata, entre varios sonetitos, trajo la cucaracha. Llegó siendo un meme nivel Paquita Salas traído de España. Tengo una pistola. Pim, pam, pum, que dispara sola. Pim, pam, pum, tengo un revólver. Pim, pam, pum, que dispara doble. Más adelante incluso hubo unas versiones que hacían referencia a la intervención francesa, porque como ustedes se acordarán, en el siglo XIX los franceses se pusieron de que, ¿y si conquistamos el mundo? Entonces también, tanto en España les mentaban la madre, aquí se les mentaban la madre, pero ¿qué creen? Saludos desde Puebla, jaja. Y así se fue adaptando hasta que llegamos a la Revolución Mexicana. La cucaracha, la cucaracha. Pleno siglo XX, la revolución a todo lo que da, con la necesidad de tener un hit del verano en las barracas de los revolucionarios, se necesitaba una canción. Y pues, aún no habiendo nacido del otro lado del mar, la cucaracha la verdad es que captaba perfectamente la jirilla mexa, convirtiéndose en uno de los primeros corridos virales. ¿Qué hubo? ¿Qué pedo? Efectivamente, fue uno de los primeros corridos virales. Quítate, Junior H, que ahí viene la cucaracha.
Pues, al más estilo de puberto en plena acción, la cucaracha explotó. A medida que iba pasando de campamento en campamento, de facción en facción, se iba adaptando a lo que estaba pasando durante la guerra en ese momento. Porque eso era la misión de los corridos, por si ustedes no sabían. Los corridos en ese momento, pues, obviamente cumplían también de noticiero. Porque, pues, no, o sea, sí había radio, pero no había radio. Entonces, era todo un tema. O era eso o no saber qué estaba pasando con los otros. Entonces, lo cantaban. Muy juglares, muy medievales ellos, pero no. Muy revolucionarios. Era propaganda, era sátira, eran noticias y todo al mismo tiempo. Era como un Twitch, pero revolucionario. Y aquí es donde se pone sabroso el chisme. Porque de acuerdo al historiador Paco Ignacio Taibo, en su libro Pancho Villa, una biografía narrativa, el propio Villa se burlaba constantemente de Victoriano Huerta con esa canción. ¿Quién es Victoriano Huerta, Majo? Qué bueno que preguntaste, querido suscriptor, que no sabe de historia de México y tampoco de la Revolución Mexicana, pero solo le gusta tomar el puente. Victoriano Huerta también fue uno de los revolucionarios que luego se convirtió en el gran traidor de la revolución. Luego vemos a Huerta, es una historia muy larga, pero se mamó. Búsquelo, ponle pausa a esto, busca rápido qué hizo Huerta y también te vas a encabronar como el resto de los revolucionarios, al parecer, porque todos se enojaron. Pero volviendo al buleador que era Francisco Villa, que a mí particularmente no me cae muy bien porque era un genocida. Pero en esto particular tenía un poquito de jiribilla. Decía que Victoriano Huerta en las fotos oficiales cuando no traía uniforme parecía cucaracha. Y sí parece un poquito cucaracha, la verdad. La verdad es que, o sea, yo hasta lo veo un poquito como mantis religioso, pero está muy largo, entonces como que la cucaracha le queda muy bien. Aparte queda culero, ¿verdad? Y nada más no se podía morir. Nada más no lo mataban al Victoriano Huerta. Che, Victoriano Huerta. Y es que Huerta tenía fama de alcohólico, no del funcional, y de marihuano, pero no del chido, sino del que dice tu tía panista, ay, ese marihuano, y que quieres lejos de tu casa porque devalúa el precio de la vivienda. Mi compa Victoriano se aventaba cantidades industriales de coñac, que obviamente hacían que no caminara muy bien. Pero cuando estaba sobrio también caminaba mal porque pues resulta que mi compa era cojo. Entonces no había ni de una ni de otra y tenía como una cara de muy pocos amigos. No, la verdad es que Victoriano Huerta no se ayudaba ni él mismo. Aparte que tenía cataratas y bueno, el señor, te lo juro, no, nada más. No, pobrecito. Siempre puede ser peor, siempre puede ser Victoriano Huerta. Entonces, en el momento en que llegaban a cantarle, ya no puede caminar, pues no es porque se estuvieron nada más burlando de él, es porque genuinamente no podía caminar. Así que Huerta literalmente se volvió la cucaracha. Que luego se las cobró con creces, pero sí, durante mucho tiempo a Huerta era a quien se le cantaba la cucaracha. Y obviamente como la tonada es tan divertida, pues se esparció como fuego por todas partes la cucaracha. La famosa tonada se volvió como que la representación, la materialización del bullying mexicano y cómo este trascendió siglos. ¿No te lastimé, Cuatro Ojos? Creo que no. ¿Qué me dices ahora? No fue un accidente. ¡Qué vergüenza, Nelson! ¡Cállese, señora! Pues de ser una canción para tirarle a quienes hayan tenido que tirarles en España, que seguramente o eran la comunidad árabe, la comunidad gitana, la comunidad alguien, o entre los mismos españoles que se andaban tire y tire, viajando a México para tirarle a los franceses, porque pues estaba de moda tirarle a los franceses también en el siglo XVIII, perdón, en el siglo XIX, también en el siglo XVIII, vamos a ser bien honestos, aquí con los franceses toda la vida se les ha tirado, para convertirse en este hit de la carrilla de la Revolución Mexicana, y probablemente el abuelo del mono de alambre. Buenas noches todos, como dijo Kiko, chingas a tu madre, pinche pito chico. Señores, como dijo Kiko, chingas a tu madre, pinche pito chico, vamos a bailar, el mono de alambre. Así que la próxima vez que escuches a tu amigo Colin, o Brian, o Ryan, o algo con Ian, cantando en la Plaza Garibaldi, con un sombrero que invita a confundir lo mío es tuyo, ya te la sabes. Y recuerda que en México la mezquindad y el hacer bullying es un chiste que se cuenta solo.